Bueno, buenas noches, licenciada. Nosotros somos del grupo 3 y les vamos a presentar el cuento del armario. Mi grupo está conformado por la señorita Melanie Valles, Lisbeth Vergara, Yasmín Galarza, Cirlis Aparicio y Viviana Lachamín. A continuación. Bueno, el nombre del cuento es El armario. El nombre del autor, Thomas Mann. En el cuento podemos encontrar que es un tipo de misterio, como que de intriga, y tiene como un tipo de narrador omnisciente, es decir, sabe lo que piensa y siente los personajes. A continuación, mi compañera. A, con- a continuación les voy a hablar sobre la biografía de Thomas Mann. Nació en 1875 y falleció en 1955. Fue un escritor alemán, ganó el premio Nobel en 1929. Criado en Lübeck. La muerte de su padre en 1993, después siguió su madre, donde trabajó como aprendiz en una compañía de seguros. En su juventud su postura quedó reflejada en las consideraciones de un apolítico, planteadas en gran medida contra el Zola, que había publicado precisamente Heinrich. En 1937 aprovechó una gira de conferencias y, siguiendo el consejo de sus hijos, no volvió a Alemania, sino que se exilió primero en Sanary-sur-Mer, cerca de Marsella, y luego en Küsnacht, junto a Zúrich. A continuación, mi compañera. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre las obras de Thomas Mann. La producción literaria Thomas Mann fue extensa. De entre ellas merece destacarse en 1901 la novela subtitulada Decadencia de una familia, que esta narra precisamente el progresivo declive de una estirpe asiática en el curso del siglo XI, sobre el fondo de los procesos de cambio sociológico producidos en esa época. Escrita bajo la influencia del radicalismo cultural, de sus páginas aparece la oposición entre el mundo y arte, lo que será un tema recurrente en el autor. En 1903 relató, publicado conjuntamente con otros varios, es la biografía de un artista, temáticamente muy cercana, y según confesión del propio Mann, la obra que efectivamente era más próxima en la novela de 1909, El heredero, un pequeño principado alemán, se casa con la hija de un millonario estadounidense, con lo que sanea el erario y a la vez da un sentido a su propia existencia. Hasta entonces meramente decorativa, se trata de una comedia en forma novelesca narrada con simpatía e ironía. En 1913, sin duda, la más acabada síntesis de la poética del autor y una cumbre en el género de la novela breve, propuesta a través de sus protagonistas, el músico moribundo y el joven Tazio. Una sutil relación dialéctica entre el apogeo de la belleza y la inevitable presencia de la muerte. En 1924, Basta, novela comenzada en 1912, que pretendía en un principio ser una especie de sátira de Hans Castorp, principio alemán, intentando 7 años en un sanatorio pulmonar internacional suizo, vive un proceso formativo con la excusa de las más varias conversaciones que se entrecruzan en este mundo cerrado. Mann intercala una serie de ensayos sobre múltiples cuestiones y traza un cuadro minucioso de la sociedad europea anterior a la Primera Guerra Mundial. La tetralogía en 1933 y 1943,
creación del relato bíblico, pero sin ninguna pretensión de historicidad. Refleja la evolución del pensamiento del autor desde el irracionalismo del periodo de 1914 a 1918, pasando por la democracia burguesa de la década de 1920 y los planteamientos condicionalmente socialistas de 1930, hasta su admiración por el de Roosevelt, que se hace evidente en la última de las 4 novelas, cuyo eje gira en torno a la síntesis entre cuerpo y espíritu. En 1939, donde se relata el reencuentro en la culminación de su vida con Carlota, su amante de juventud, Mann dibuja a la representante del clasicismo alemán como el artista que ha logrado la armoniosa fusión en sí mismo entre las personalidades del poeta y el ciudadano, Dr. Faustus. En 1947, considerada únicamente su obra maestra, señala que el subtítulo que se trata de La vida del compositor alemán, Adrián Laquercun, narra por un amigo, centrada en el carácter avivalmente del dotado compositor, que cae en manos del diablo. Refleja la decadencia y una mezcla de culpa e incapacidad de la sociedad burguesa alemana desde fines del siglo XI hasta la actualidad, con la madurez que elude la facilidad de las conclusiones. Y por último, en 1954, finalmente, es una renovación de la nobleza picaresca y al mismo tiempo una parodia de la tradicional novela de formación alemana. El seductor Félix, hijo de un fabricante de vinos espumosos, cambia nombre y rol social con un aristócrata de un hotel de París, donde hace su aprendizaje y se va en lugar de aquel de viaje por el mundo. En el argumento reanuda el tema básico de Mann, la decadencia y la degeneración, no solo con fronterizas del crimen, sino también una posibilidad de ampliar los límites de la existencia como acompañamiento de su obra narrativa, aparte de su único drama, Fiorenza. En 1906, Thomas Mann fue asimismo autor de una ingente producción ensayística. Gracias. A continuación, mi compañera. Opinión sobre el cuento del armario. Bueno, en general la obra de Thomas Mann está muy influenciada por Nietzsche y sobre todo en el tema de la decadencia, las relaciones entre la enfermedad y la creatividad. En el cuento del armario de Thomas Mann se puede transportar uno a una atmósfera de soledad y de introspección por parte del personaje principal a lo largo de toda la historia, que lo lleva de una ciudad a otra en tren hasta alquilar una habitación con un peculiar armario. De hecho, la mayoría de sus obras tienen esta característica, da una sensación como de que nada en la vida tiene sentido, o como él mismo lo dijo cuando recibió el premio Nobel: el valor y la significación de mi trabajo han de dejarse al juicio de la historia. Para mí no tienen otro sentido que una vida conducida conscientemente, es decir, concienzudamente. A continuación, mi compañera. El resumen de El armario, el cuento del armario, de Thomas Mann, narra la historia de Albert van der Qualen, un viajero solitario, taciturno, el cual no repara en detalles minúsculos de la vida ni le gusta saber en qué ciudad, día o estación se encuentra. La historia comienza cuando Albert se despierta de un sueño fugaz en un tren desorientado. Cuenta cómo no sabe dónde se encuentra y el placer que esto le proporciona, al darse cuenta que tal vez pueda estar en una parte de Alemania. Albert se baja del tren en la búsqueda de un lugar para dormir. Se dirige a una posada gerenciada por una extraña anciana, quien le muestra la habitación en donde se quedará. Dicha habitación solo consta de una cama y un armario y un lavabo, lo cual era suficiente para Albert.
En un punto de la noche, Albrecht se da cuenta que el armario vive una criatura humana, totalmente femenina, que empieza a contarle historias. El narrador da a entender que Albert nunca se mudó de esa posada, ya que había sido encantada por la criatura. Gracias.